Pedimos que seas tú el que nos hables, pero sobre todo el que nos transformes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace un tiempo atrás, Fredison, no sé dónde está Fredison, no lo veo por ahí, míralo allí, Fredison me dio un papelito donde una persona hacía una pregunta muy interesante. La pregunta era en base a Marcos capítulo 14, versículos 50 al 52. Marcos capítulo 14, versículos 50 al 52, el cual me gustaría me acompañaran a las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 14, versículos 50 al 52. Y la pregunta era muy interesante, la cual me llevó a estar estudiando, a estar investigando y a estar preguntando también. Porque también me causó curiosidad, porque aunque he leído varias veces los evangelios, he leído varias veces la Biblia, no le había prestado atención a lo que decía allí y a lo que estaba sucediendo allí. Y Marcos capítulo 14, versículos 50 al 52 nos dice: entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y el joven huyó. ¿Cómo? ¿Cómo huyó? Huyó desnudo. Con este texto, Fredison, nos preguntaron, ¿quién es ese joven que huyó desnudo? ¿Saben? Fueron más de 10 comentarios bíblicos que tuve que acudir para buscar este texto y ver qué nos podía decir. Lamentablemente, no los muchos comentarios bíblicos abundan o hacen un comentario a este texto. Así que seguí buscando y preguntando por otros lados. Lo interesante es que la opinión con referente a quién es este personaje está bastante dividida. Algunos eruditos creen que ese joven desnudo o que huye desnudo por aquel lugar es el autor del mismo libro, Marcos. Pero otros le atribuyen a ese joven a Juan. Lo interesante es que este es un evento aislado de algo que está sucediendo. Y las Sagradas Escrituras no abundan mucho con referente a quién es este joven. No da detalles. Lo único que dice es que tenía una pijama de lino. Y aquellos que tienen ropa de lino saben de que la ropa de lino es como, es delicada. Además de que tú te la pones recién planchada y ¿qué sucede? Se estruja. A veces yo digo, es mejor ni plancharla. Pero es que no plancharla es peor, Joe. Queda hasta peor. Pero esta ropa de lino es bien delicada. Y la historia lo único que nos dice es que este joven tenía una bata de lino y cuando lo van a agarrar, la bata que él tiene puesta se rompe y él termina huyendo desnudo. El comentario bíblico adventista dice que a pesar de que es un evento aislado, no se atreve a dar una opinión sobre quién es esta persona, pero sí dice algo muy interesante. Y es que aunque es un evento aislado, por algo aparecen las Sagradas Escrituras y alguna enseñanza quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué enseñanza podemos encontrar en este texto? Me gustaría que volviéramos a leer el texto, Marcos capítulo número 14, versículos 50 al 52. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. El evento está hablando en el momento en que Cristo Jesús es crucificado, es arrestado y es llevado ante los tribunales para ser juzgado. La palabra de Dios nos está diciendo que cuando Cristo Jesús fue arrestado, todos sus discípulos lo abandonaron
y huyeron. No es que uno se quedó presente, no es que uno tuvo compasión, no. El texto nos dice que todos huyeron. ¿Y por qué todos huyeron? Todos huyeron porque temieron a ser arrestados también. Lo que yo debo de preguntarme a mí mismo, o como dirían por ahí en la calle, a mismo. Lo que yo debo preguntarme es a mí mismo es, ¿seré yo uno de esos discípulos que cuando todo se pone difícil abandona y huye al maestro? Hay diferentes formas de huir en las Sagradas Escrituras. Diferentes formas. Cuando yo vi el libro de Génesis, me puedo percatar de que hay un personaje, Jacob, que siempre estuvo huyendo. Cuando engaña a su hermano, ¿qué hizo? Huye. Cuando engaña a su suegro, ¿qué hace? Huye. Pero no pudo huir toda su vida. Tuvo que tener un encuentro con Dios para que pudiera dejar de huir. Y una vez dejó de huir, le tuvo que decir al Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Ojalá esa pueda ser la oración que tú y yo hagamos en la mañana de hoy. Señor, si me encuentro huyendo, si me encuentro en una posición donde te abandono, quiero tener un encuentro contigo en forma especial. Quiero que tú me bendigas en forma especial y no te voy a dejar así porque sí. Pero el texto, además de decirnos de que todos estaban huyendo, trae a la palestra aquí a un joven que estaba durmiendo, sale de su casa, como todo buen averiguado, porque cuando uno escucha un ruido en la casa, ¿qué uno hace? No sé ustedes, pero uno se levanta, o mínimo abre la ventana, o abre la cortina para al lado, a ver qué está sucediendo, sin pensar de que pueda haber alguien con un revólver y disparar. Me fui muy película, ¿verdad? Pero es el mundo en el que estamos viviendo. Cuando escuchamos un ruido, ¿qué hacemos? Nos levantamos y por lo general abrimos la puerta y salimos afuera a ver qué es lo que está sucediendo. A no ser que sea como Neil, que cuando Neil cae dormido, no hay quien me levante. Nunca me voy a olvidar cuando vivíamos en Camaselles, una ferretería al lado de la casa se prendió en fuego y las explosiones eran tan y tan grandes que todo el mundo alrededor se levantó, pero yo estuve toda la noche durmiendo. Cuando caigo, caigo, mis hermanos. Este joven parece que tenía el sueño liviano. Tenía el sueño liviano y cuando escucha el ruido, se levanta, abre la puerta, sale, trata de ver qué es lo que está sucediendo, pero cuando ve que todo el mundo está corriendo, él sale a correr también, la multitud lo confunde, lo agarran a él creyendo que es uno de los seguidores de Jesús, pero como no lo pueden agarrar bien, le arrancan la ropa que tiene y el pobre muchacho se va desnudo, huyendo por todo aquel lugar. ¿Saben? La desnudez en la Biblia es algo que se encuentra muy, muy presente. Cuando yo voy a los diccionarios bíblicos, podemos encontrar que desnudez se puede referir a dos cosas. A una persona que no tiene ropa o a una persona que tiene poca ropa o que está pobremente vestida. Que son dos cosas totalmente diferentes. Tener poca ropa a estar pobremente vestido. Una persona pobremente vestida en la Biblia era el hijo pródigo. Cuando él lo pierde todo, él estaba como desnudo. Sí pudiera decirse que sí, porque estaba pobremente vestido. En el caso de la historia que estamos mencionando, este hombre no tenía nada. Nada de nada.
Y a través de la Biblia, la desnudez se ha vuelto a un tema muy, muy interesante. La primera vez que puedo encontrar la desnudez en la Biblia, la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, versículo número 25. Génesis capítulo 2, versículo 25, donde se nos dice allí la palabra de Dios. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos. ¿Y qué cosa dice allí? Y no sentían vergüenza. Este es un hecho muy importante que tú y yo tenemos que entender. Ellos no tenían vergüenza. Podían estar desnudos, se podían ver de frente desnudos, pero no sentían ningún tipo de vergüenza. Porque estar desnudo es tener vergüenza. ¿O no? Ellos no se avergonzaban. Ellos se sentían cómodos como estaban. No tenían ningún tipo de malicia. No tenían ningún pensamiento impuro. Pero en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 19, la situación cambia. Porque nos dice la palabra de Dios que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Cuando el hombre cae en pecado, ahora comienza a avergonzarse de su Salvador. Comienza a avergonzarse de todo lo que está sucediendo, de lo que está haciendo. A lo que el Señor le dice, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a ti lo que es el avergonzarse? Porque yo no te creé así. Yo te creé con una mente pura, con un pensamiento puro. ¿Por qué tú piensas en estos momentos que estar desnudo es motivo para sentir vergüenza? Y tal vez todos nosotros que usamos ropa diremos, sí, hay muchas cosas, ahí sí. Si estoy sin ropa me voy a sentir con vergüenza, me voy a avergonzar. ¿O ustedes caminarían por aquí totalmente desnudos? Una persona que camina totalmente desnudo por la calle, ¿lo tildan de qué? De loco. Pero como el hombre y la mujer ahora sentían vergüenza, estaban avergonzados, ahora tenían miedo, el Señor tuvo que hacer algo para cubrir ese sentimiento negativo nuevo que estaba en la mente del ser humano. Y nos dice Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y qué cosa, y los vistió. Cuando el hombre comenzó a avergonzarse, el Señor tuvo que hacer qué cosa, túnicas y vestirlos. No solamente las hizo, sino que él mismo los vistió. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, encontramos otro hecho interesante con referente a la desnudez. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, donde nos dice la palabra de Dios. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre que estaba desnudo y salió a contárselo a todos sus hermanos.
un hecho muy interesante, porque cuando Cam comienza a contarle el hecho a todos sus hermanos, el lenguaje da a entender que Cam se estaba burlando de su padre. Se estaba burlando de la desnudez de su padre. En vez de cubrir a su padre porque estaba desnudo, ¿qué hizo el hombre? Se burló. La palabra de Dios, con referente a el cubrir, es muy específica en las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 58, versículo 7 nos dice: no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en la casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas. La palabra de Dios me dice a mí que cuando una persona necesita ropa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cubrirla. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dársela. Estamos viviendo en un mundo donde lamentablemente la ropa usada ahora se vende. Antes, el que tenía una ropa usada, ¿qué hacía? Se la regalaba. Hace unos meses atrás, yo tenía una etiqueta de Jonathan. Lamentablemente tengo que estar comprándole a Jonathan una etiqueta todos los años. Y una etiqueta no vale 2 pesos. Cada vez que él toca con la Sinfónica de Puerto Rico, él tiene que vestir en etiqueta. Y el problema es que aunque tú se la compres grande, creyendo que se la estás comprando grande, cuando llega el momento de volver a tocar, ¿qué sucede con la ropa, Jonathan? Ya no le sirve. Así que los $100 y pico que me cuesta una etiqueta, tengo que deshacerme de ella. Y hace un tiempo atrás me acerco al profesor de él de música y le digo, tengo estas etiquetas de Jonathan, ya eran como 3 que teníamos. A Jonathan no le sirven y te las doy porque no quiero que la vendas, sino que se las regales a alguien que la necesite. Porque la ropa usada no se vende. Así le especifiqué. La ropa usada, si está en buenas condiciones, se da. Porque si está en malas condiciones, mi hermanos, mejor úsela de paño, la úsela de trapo, bótela, pero no la regale. Él me miró con los ojos bien abiertos, no dijo un comentario. Y ya tarde en la noche, ya eran como las 10 de la noche, que estaba a punto yo de salir de Caguas, de un evento que Jonathan estaba tocando, y él antes de yo irme por completo me dice, aprendí hoy algo contigo. Y yo, ajá, la ropa se regala, no se vende. Y yo le dije, cuando alguien necesita, hay que vestirlo. Y yo soy de los que creo que será lo mejor posible. Tal vez no lo estoy dando nuevo, pero está casi nuevo. Mis hermanos, usted no se va a poner una ropa usada por lo general. Usted se pone ¿qué cosa? Una ropa nueva. Y alguien que necesita ropa, ¿qué es lo que quisiera ponerse? Algo nuevo también, o algo que aparenta estar nuevo. Así que Isaías nos dice aquí a cada uno de nosotros que cuando veamos a alguien que no tenga ropa, lo cubramos. Lucas capítulo 3, versículo 11, el Señor Jesús también nos dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. El que tiene ¿qué cosa? 2 camisas tiene que compartir con el que no tiene ninguna. ¿Será acaso eso algo presente en nuestra vida? ¿Será acaso que yo comparto de lo que tengo con otro que no tiene? La iglesia primitiva creció por la testificación que ellos estaban dando, porque ellos de los que tenían le daban al que no tenía. Pero lamentablemente el mundo en el que nos estamos viviendo nos ha llevado a que si alguien no tiene algo es porque no se esfuerza o porque no trabaja para ello. ¿Qué otro pensamiento más nos dice el mundo?
o porque lo que tiene lo malgasta, o lo usa para droga, o lo usa para cosas innecesarias. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando alguien no tiene algo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Ver por qué no tiene? No, me dice que el que no tiene algo, yo se lo supla. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. El Señor Jesús habla que el juicio de las naciones es porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Si alguien está desnudo, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Vestirlo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. A veces la desnudez no necesariamente es falta de ropa. ¿Escuchó bien? A veces la desnudez no necesariamente es falta de ropa. Que el Señor nos ayude ahí. Pero la desnudez en la Biblia sigue como un tema muy presente. Y en el libro de Cantares encontramos nuevamente la desnudez. Lo único que ahora no la presenta desde un punto de vista de vergüenza, sino que en el libro de Cantares la desnudez se ve como algo común. Salomón se quita la ropa porque tiene confianza de su esposa, porque no se avergüenza de estar frente a su esposa. Él desea tener un encuentro con ella, él desea tener una intimidad con ella. Aquí en estos textos de Cantares no hay vergüenza, hay confianza, hay una relación. ¿Será acaso que cuando yo estoy delante de la presencia de Dios siento vergüenza? ¿O hay confianza? Hay una relación. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el tiempo avanza, también nos habla de la desnudez. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 22 nos dice, con referente a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio o eres ni frío ni caliente, ¿qué cosa dice allí? Te vomitaré de mi boca. Yo tengo problemas con estos textos, déjenme decirles. Porque muchas veces los cristianos se enorgullecen decir que somos la iglesia de ¿qué? ¿Somos la iglesia de qué? De la Odisea. Y yo tengo problemas con ese concepto de sentirme orgulloso de que soy la iglesia de la Odisea, porque cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, la iglesia de la Odisea le da náuseas a Dios. ¿Escuchó bien, verdad? La iglesia de la Odisea le da ganas de vomitar a Dios. No es algo por lo cual uno debe de sentirse feliz, contento. Porque si somos la iglesia de la Odisea, somos la iglesia que le causa ¿qué cosa? Náuseas a Dios. Y el texto continúa diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa me tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué cosa más dice? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice el texto allí, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el texto termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será acaso que la iglesia cristiana hoy día se encuentra desnuda? ¿Será acaso que hoy yo vengo al templo y estoy totalmente desnudo? La palabra de Dios nos hace a nosotros una exhortación a que evaluemos cómo se encuentra nuestra vida a través de todos estos textos que hemos estado leyendo. Porque si yo me encuentro desnudo, necesito ser vestido. Y cuando yo voy al Génesis, encuentro que solo hay una persona que me puede vestir y es Dios. Cuando yo voy a la historia del hijo pródigo, solo hay una persona que me puede vestir y es ¿quién? Es el Padre. Y cuando yo voy al Apocalipsis, solo hay una persona que me puede vestir y que me quiere vestir y esa persona sigue siendo Dios. Dios quiere colocar su justicia sobre cada uno de nosotros. Dios quiere que su justicia sea la que brille en nuestras vidas. Es por eso que el profeta Isaías en el capítulo número 61, el versículo número 10 nos dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él es el que me viste con ropas de salvación. ¿Necesito yo hoy ser vestido con ropas de salvación? ¿Será acaso que mi vida se encuentra en pecado y yo necesito que Dios me vista con su salvación? ¿Será acaso que estoy en alguna adicción, algún problema, alguna situación que necesito de la salvación de Dios? Hoy Dios quiere vestirnos a cada uno de nosotros con su justicia, su misericordia y sobre todo su salvación. Y como he dicho anteriormente, la salvación de Dios no es meramente espiritual. La salvación que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros es en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que Isaías dice allí, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, le alabo porque Él me viste con ropas de salvación, me cubre con su manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus muchas joyas. Hoy Dios quiere darnos a nosotros alegría. Hoy Dios quiere darnos a nosotros un motivo por qué sonreír y por qué estar agradecido. Pero para que Él pueda hacer eso, para que Él pueda poner su ropa sobre cada uno de nosotros, primero necesitamos reconocer, como dice el libro de Apocalipsis, que estamos desnudos. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él. Necesitamos reconocer que sin Él no somos nada. Ojalá tú y yo no andemos por la vida como aquel joven que se fue huyendo totalmente desnudo. Ojalá tú y yo podamos tener un encuentro con el Salvador para que Él nos pueda cubrir con su ropa de justicia. El Señor le bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos todos en pie y finalizamos con una oración? Padre, en esta hora nos acercamos a ti confiadamente, reconociendo cuál es nuestra situación y reconociendo que necesitamos de ti. Es por eso que te pedimos que nos vistas con tus ropas de justicia, de misericordia y de salvación. Te pedimos a ti que borres cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros pecados y nos hagas libre en Cristo Jesús. Que cuando nosotros podamos vernos al espejo, podamos ver la ropa de Cristo en nuestras vidas.
Ahora hemos de partir hacia nuestros hogares. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, mis hermanos.